Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Bautista Monte Calvario. Es un honor, una bendición poder estar nuevamente con ustedes hoy día miércoles para compartir, como siempre, uno de los mensajes que traemos esta noche para compartir este tiempo de compañerismo en los diferentes hogares que siempre están pendientes de el mensaje de la palabra de Dios. Alabo al Señor, hermanos y hermanas, por aquellos hermanos que no se han perdido ni un tan solo mensaje, han estado pendientes, atentos y siempre puntuales para que a partir de las 7 de la noche de cada miércoles, de cada domingo, están ahí conectados en su Facebook para estar listos y escuchar la palabra de Dios. Los felicito, mis hermanos, y los animo a continuar así mientras esta situación termina y podamos volver nuevamente al templo a alabar y a exaltar el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por todos ustedes y también por todas aquellas personas que se conectan de diferentes lugares del país y fuera del país. Dios les bendiga, sigan adelante. Y sabemos que Dios no nos desampara en ningún momento. Debemos, como siempre, seguir orando al Señor, poniendo en las manos del Señor todas nuestras vidas, nuestra familia, las necesidades que hay, que son muchas. Estamos orando siempre por cada una de ellas y queremos siempre orar al Señor por todas las peticiones que sabemos que Dios está escuchando y está siempre atento para atender nuestra oración. Vamos a iniciar, hermanos, con un tiempo especial de oración esta noche. Bendito Dios, una vez más te damos gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra esta noche con mis hermanos y mis hermanas en los diferentes hogares que siempre se reúnen en la familia para escuchar la palabra de Dios. Permite, Señor, que esta palabra de esta noche, este estudio bíblico de esta noche pueda ser de grande bendición para todos los que nos oyen y, Señor, permite que tu mano esté siempre con ellos, guardándoles, fortaleciéndoles y ayudándoles en todo momento. Oramos esta noche, Señor, de manera muy especial por una petición que nos han hecho por una joven que tiene cáncer en el pulmón. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas hacer la obra en su vida y que tu mano de poder esté con ella y con su familia, Señor. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Esta noche quiero compartir sobre el tema Aumentanos la fe. Vamos a hablar de la fe, de aumentar la fe en este tiempo que estamos viviendo. Y vamos a abrir nuestras Biblias, como siempre, en el libro de Lucas, en el capítulo 17 del libro de Lucas, versículo 5, los discípulos, los apóstoles, le hicieron una pregunta interesante al Señor. Ahí lo encontramos en Lucas, capítulo 17, versículo 5. Dice la palabra de Dios: dijeron los apóstoles al Señor. Miren cuál fue la petición. Y dice: aumentanos la fe. Esa fue la petición de los apóstoles al Señor. Aumentanos la fe. Y ese es el tema que queremos compartir esta noche. Aumentanos la fe, Señor. Y vamos a comenzar diciendo, hermanos, que para aumentar nuestra fe en Cristo, para aumentar nuestra fe en Dios, tenemos que entender que no existen vitaminas para aumentar nuestra fe. No hay vitaminas. No hay gimnasios para aumentar nuestra fe en el Señor. No existen. No hay tratamientos ni terapias que nos ayuden a aumentar nuestra fe. No existen ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se aumenta la fe? Porque esa fue la petición que los apóstoles le hicieron al Señor. Le dijeron: Señor, aumentanos la fe. ¿Cómo se aumenta la fe? Saben, hermanos y hermanas, que la fe aumenta cuando es probada o cuando se prueba
Nuestra fe va a aumentar cuando nosotros, o cuando la fe nuestra que cada uno tiene en el Señor es probada. Y para ello Dios usa varios métodos, que ya los vamos a ver más adelante. Dios usa varios métodos para que nuestra fe pueda ser aumentada. Vamos a empezar entonces que Dios utiliza muchos métodos para probar nuestra fe. Y cuando nuestra fe es probada, entonces la fe aumenta, la fe crece. Y Dios tiene varios métodos. Uno de los métodos son las presiones del trabajo. Ahí se requiere de que nuestra fe es probada en las presiones de nuestro trabajo. Cuando estamos trabajando siempre van a haber presiones. En todo tipo de trabajo siempre hay presiones. En las demandas de la familia, ahí es probada nuestra fe, porque mantener un hogar, llevar adelante un hogar no es fácil. Se requiere de la ayuda de Dios y desde luego hay momentos en que van a haber presiones con los hijos, con la esposa, con el esposo y con todo lo que tiene que ver con las responsabilidades de una familia. ¿Qué otro método usa el Señor para probar nuestra fe? Problemas económicos. Esa es una de las cosas que suele pasar en los hogares, ¿verdad? Y donde nuestra fe es probada para ver hasta dónde está nuestro nivel de fe. En los pleitos familiares o en las discusiones que se dan dentro de la familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo, ahí es probada nuestra fe. En las batallas, en el estrés del diario vivir, ahí se prueba nuestra fe. En el desánimo, porque las cosas a veces no nos salen como nosotros queremos que salgan, ahí es probada nuestra fe. En las frustraciones, porque no salimos adelante con lo que pretendíamos hacer, ahí es probada nuestra fe como hijos de Dios. En la impotencia, porque hay cosas que están fuera de nuestras manos. Hay cosas, hermanos, que usted no las puede controlar. Son cosas que son fuera de su control, ¿verdad? Por ejemplo, lo que otro dice, usted no lo puede controlar porque eso está en el control de otras personas, no en el suyo. Y entonces a veces tenemos impotencia y eso de una u otra manera crea una prueba en la fe que tenemos en el Señor. Pero hay algo que tenemos que entender en todo esto que acabamos de mencionar. Y es que, mis hermanos y mis hermanas, en todas las pruebas de la fe que mencionamos esta noche y que hay mucho más o ejemplos que podríamos poner, pero en todas las pruebas de nuestra fe, lo que está en juego es la confianza en Dios. Cada vez que nuestra fe es probada, está en juego el nivel de confianza que nosotros tenemos en Dios. ¿Qué tanta confianza tengo yo de que Dios me va a ayudar? Cuando hay un problema, nuestra fe mide o es medida o es probada nuestra fe. En primer lugar, ¿qué tanto nivel de confianza tengo en Dios? Y también, hermanos, ¿qué tanta confianza tengo yo en las promesas de Dios? Porque hay mucha gente que cree en Dios, pero no cree en sus promesas o no cree en las cosas o en la palabra. Una persona una vez me decía, yo creo en Dios, pero no creo en la Biblia. Entonces eso es una gran contradicción, ¿verdad? Porque si no cree en la Biblia, no cree en Dios. Entonces, hermanos, hoy esta noche yo quiero hablar de cuatro aspectos o dificultades en la que Dios prueba nuestra fe. Ya dijimos que nuestra fe va a aumentar en la medida que es probada, en la medida que tenemos algunas dificultades en la vida, nuestra fe va a ser probada. Y vamos a ver 4 aspectos, 4 dificultades comunes que Dios permite
para ver qué nivel de crecimiento en cuanto a nuestra fe hemos nosotros logrado. Y vamos a hablar del primer aspecto, que es el aspecto de las enfermedades. Las enfermedades. Los evangelios, mis hermanos, relatan alrededor de unas 8 sanidades que Cristo hizo en Judea. 8 sanidades. Hablan de 2 sanidades entre los samaritanos. Hablan de 21 sanidades en Galilea. Hablan de que el Señor sanó leprosos, paralíticos, sanó de fiebre, dice la Biblia, a la suegra de Pedro, sanó a un hombre que tenía una mano seca, ¿verdad? Sanó sordera, ceguera, sanó a 10 leprosos, sanó la oreja que cortó Pedro a Malco. ¿Se acuerdan ustedes ese pasaje? Sanó la mujer de flujo de sangre. Entonces vemos, mis hermanos, que en este primer punto que Dios nos prueba, o la prueba o la fe, nuestra fe es aumentada en las enfermedades, muestra a través de todos estos ejemplos que yo ponía del Nuevo Testamento, muestra que la enfermedad es una de las cosas donde Dios prueba nuestra fe. Nuestra fe es probada por medio de las enfermedades. Y díganme ustedes, hermanos, ¿cuántos? Yo he tenido la oportunidad de conocer 2 personas que cercanos, ¿verdad?, que conozco, que han tenido coronavirus y el Señor los ha sanado. Gloria a Dios por eso, mis hermanos. Pero la enfermedad es una de las cosas donde Dios prueba nuestra fe. Porque en estos momentos que vivimos, por ejemplo, que a alguien le digan que tiene un coronavirus, la gente, el estigma es tan grande que la gente solo piensa en la muerte. Y Dios no lo permita, ¿verdad? Uno de nosotros, como miembros de la iglesia, llegase a pasar una cosa de esa, ¿verdad? Pero Dios prueba nuestra fe en las enfermedades. Y hermanos, debemos de entender que Dios nunca manda las enfermedades a ninguna persona, pero Dios sí usa las enfermedades para su honra y para su gloria, y para que nuestra fe pueda ser aumentada en medio de las enfermedades. Todas las personas que buscaron a Cristo en una enfermedad, todos estos pasajes, estos ejemplos que les comentaba yo del Nuevo Testamento, en la que Dios sanó a muchas personas, todos los que se acercaron al Señor pidiendo la sanidad de su enfermedad, creyeron que Jesús podía sanarlos. Y por eso Dios los sanó, porque creyeron que Jesús podía sanarlos. Estas personas que yo les comento creyeron que Jesús podía sanarlo y el Señor los sanó. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? Más me he dado cuenta de algunos que han muerto también, que son personas que yo tenía cierto conocimiento y murieron, ¿verdad? Murieron. Entonces, hermanos, hay personas que han creído en Dios, que creen en Dios, pero no creen que Dios pueda sanarlos. Creen en Dios, pero no creen que Dios pueda sanarlos. Y dicen, yo de esto no salgo. Y cuando alguien les dice tiene una enfermedad, ellos sienten que van a morir, que hasta ahí nomás llegaron, ¿verdad? Pero no creen en el poder de Dios para sanar cualquier enfermedad. Entonces, en el proceso de la enfermedad, muchas veces se puede perder la fe. He oído de personas que cuando están tan enfermas empiezan a buscar a los famosos curanderos en los diferentes barrios y colonias. Pierden la fe, mis hermanos, porque en primer lugar
Dios nos llama a que nosotros podamos orar, ¿verdad? Siempre cuando hay un problema, una enfermedad, lo primero que tenemos que hacer es orar a Dios. Pero lo segundo es buscar los médicos también, ¿verdad? Y tomarse las indicaciones médicas, porque Dios usa la ciencia para sanar también, porque recuerden que Dios es soberano, Él puede sanar directamente o puede sanar a través de los médicos. Pero el punto aquí es que muchas veces en el proceso de la enfermedad, cuando el médico nos dice usted tiene un cáncer, usted tiene coronavirus, usted tiene un problema serio que ya solo le quedan tantos días para vivir, en ese proceso muchas personas son probados en su fe y déjenme decirles que pierden la fe en Dios y se desesperan y niegan a Dios y llegan al extremo de reclamarle a Dios por lo que están pasando. Cuando, hermanos, Dios nos está probando para que nuestra fe pueda crecer en medio de la enfermedad. Recuerdo un ejemplo en la Biblia del apóstol Pablo. Pablo le pidió al Señor que el Señor lo sanara. 3 veces pidió al Señor, dijo Pablo, para que quitara el Señor el aguijón de nuestra vida, de la vida de Pablo. Y Pablo dijo, él escribió y dice la palabra de Dios que el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que, mis hermanos, una de las cosas que Dios permite para probar nuestra fe y para que nuestra fe pueda crecer es por medio de las enfermedades. Nadie quiere estar enfermo, ni nadie quisiera saber de un familiar que estuviera enfermo. Pero estas cosas pasan en la realidad de la vida. Y ahí es donde nuestra fe es probada. Y hermanos, qué bonito cuando nosotros podemos en un momento dado sentir un poquito de angustia, pero a la vez uno le pide a Dios, clama al Señor. Y qué lindo cuando usted recibe la respuesta positiva de Dios. Y el Señor le dice a través de esa respuesta: porque creíste, se ha hecho. Qué hermoso, hermanos. Y ahí es donde uno dice, uno afirma y dice: qué grande Dios, qué poderoso es Dios, qué grandioso el que tenemos. Y hermanos, realmente tenemos un Dios grande que a veces permite las enfermedades para probarnos a nosotros en nuestra confianza. Ya les dije que cuando la fe es probada, está en juego la confianza en Dios. Pero vamos a ver un segundo aspecto en la que Dios prueba nuestra fe, y es a través de las tormentas de la vida. Hace algunos días mirábamos este pasaje y hoy lo vamos a ver a tocar aquí en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 25. Mateo capítulo 8, versículos 23 al 25. Dice la palabra de Dios: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y le hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí vemos en este pasaje, ya habíamos compartido hace algunos días sobre él, ¿verdad? Los discípulos del Señor fueron al mar y allá hubo una tempestad terrible, estuvieron a punto de naufragar. Ellos estaban acostumbrados a ser pescadores, a vivir situaciones similares, pero eso era algo especial, porque Dios en esa situación quería probar la fe. Y dice la Biblia que los hombres fueron donde Jesús, angustiados, se desesperaron, y el Señor les dice: hombres de poca fe. Entonces es Dios, en segundo lugar, usa las tormentas de la vida
Dios usa las tormentas de la vida para probar nuestra fe. Esa tormenta que Dios va a permitir en la vida puede ser un problema económico, un problema de pérdida de su trabajo, puede ser un problema con algún hermano en la iglesia, puede ser un problema con su jefe, puede ser un problema, cualquier índole, una enfermedad, ya lo mencionamos anteriormente. Dios permite esas cosas y Dios permite esas tormentas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que la persona que está experimentando ese tipo de tormentas busque a Dios, busque a Dios. Por ejemplo, en esta tormenta que estamos pasando de esta pandemia, ¿cuál es el llamado de Dios? Que nos acerquemos a Dios, que busquemos a Dios. ¿Eh? Mucha gente no lo está haciendo. Mucha gente está tomando esto como vacaciones y está haciendo algunas cosas. Yo no digo que no podamos aprovechar a hacer algunas cosas que de repente antes no las podíamos hacer, pero sobre todo Dios anhela en esta tormenta que le busquemos a Él. Ese es el propósito de las tormentas. Pero Dios usa las tormentas de la vida para probar nuestra fe, y cuando la tormenta, nosotros confiando en Él salimos adelante, no nos desesperamos, no nos angustiamos, entonces nuestra fe crece y crecemos en la confianza en Dios, en la dependencia de Dios. Nuestra fe, hermanos y hermanas, no crece en tiempos de bonanza. Cuando todo está bien, cuando todo está marchando de maravillas, nuestra fe no va a crecer así. Por eso algunas veces tienen que venir dificultades a nuestra vida para que nuestra fe pueda crecer. Ahora usted me preguntará, ¿no es bonito estar pasando un momento difícil? Claro que no. Nadie quisiera pasar momentos de tormentas en la vida, problemas grandes. Nadie los quiere vivir. Pero mientras vivamos en esta tierra, mientras vivamos en este mundo caído, mientras vivamos en este mundo que está lleno de pecado y de maldad, las tormentas de la vida van a llegar a cristianos y no cristianos, pero ahí es donde nuestra fe en el Señor va a ser probada o desaprobada también nuestra fe. Nuestra fe, decíamos, no crece en tiempos de bonanza. Nuestra fe crece en medio de las dificultades. En medio de las dificultades va a crecer nuestra fe. Yo puedo estar seguro, mis hermanos, y esto lo digo con toda seguridad y confianza en Dios. Sé que muchos de ustedes que están viendo este mensaje, escuchando este mensaje, en estos días han habido momentos que usted se siente desesperado. Que usted dice, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer mañana? ¿Cómo vamos a obtener tal cosa? Pero hermanos, en medio de las dificultades, sé que muchos han dicho, yo confío en el Señor, porque si Él no nos ha fallado antes, tampoco nos fallará hoy. Así que hermanos, nuestra fe está siendo probada en medio de esta tormenta que nosotros estamos viviendo. Hay tormentas que son exclusivamente a la medida de la persona, porque en la Biblia está el ejemplo de Jonás, ¿verdad? Jonás fue un hombre desobediente y se fue a una embarcación huyendo del mensaje que Dios le había dado, del mandato que Dios le había dado. Vino una tormenta y fue lanzado al mar. Por esa misma situación de desobediencia, un pez grande, dice la Biblia, se lo tragó y ahí experimentó él su tormenta y su dificultad por el caso específico de haber desobedecido a Dios. Hay personas, hermanos, que están pasando tormentas en estos momentos, están pasando momentos difíciles, momentos que no quisieran vivir nadie, pero que estas cosas suelen suceder. Ya dijimos, muchas de las cosas malas que pasan en esta vida no son culpa de Dios,
pero muchas veces Dios las permite para probar nuestra fe y para que nosotros podamos realmente saber en qué hemos creído. He conocido muchas personas que cuando pasan y experimentan una tormenta difícil, se alejan de Dios. Yo conocí el caso de una muchacha que ella dijo, cuando murió su mamá, dijo, Dios a mí no me escuchó. Dios no me oyó mi oración. Y entonces, hermanos, se alejan de Dios. ¿Cuántos hay que se han alejado de las iglesias porque tuvieron un problema en la iglesia, se alejaron de la iglesia, allí su fe fue probada y se alejaron de Dios y de la iglesia? Entonces, quiere decir que están reprobados en su fe. Y hoy en este tiempo necesitan acercarse a Dios, pedir perdón a Dios y volver a Dios y volver a su iglesia. Ya días hablaba yo con un señor que lo estaba evangelizando y él me decía que él estuvo en una iglesia asistiendo y que él se salió porque en la iglesia dice que a todos los caballeros, dice, le celebraron el cumpleaños y a él no. Imagínense ustedes. Y dice, yo me fijaba que todo el mundo le celebraron y a mí no me celebraron, digo. Y entonces yo dije, dice él, aquí no me quieren. Y él se fue de la iglesia por eso. Eso no sucedió en nuestra iglesia. Él estaba hablando de otra congregación donde había estado asistiendo. Entonces, ¿cuántos hay que han pasado tormentas difíciles y no han sido aprobados en su fe, sino reprobados en su fe? Y en vez de que su fe aumente, han dejado a Dios y a su iglesia. Tremendo, hermanos. Pero en tercer lugar también, otra de las situaciones o dificultades que Dios permite en la vida para aumentar nuestra fe o para saber nuestro nivel de confianza en Dios es en la cuestión del dinero, en la cuestión material. Dios prueba la fe del individuo a través de la abundancia y Dios prueba la fe del individuo a través de la escasez. Miren lo que dice Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Proverbios capítulo 30, versículos 8 y 9. Proverbios 30, 8 y 9 dice: vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme, dijo el proverbista, del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entonces veamos, hermanos, acá este tercer punto que estamos mencionando. El primero, ya dijimos, fueron sobre las enfermedades, el segundo sobre las tormentas de la vida. Y en el tercero, Dios, una de las dificultades que Dios utiliza para aumentar nuestra fe o para probar nuestra fe, o si en esa situación nuestra fe crece, es en la abundancia o en la escasez del dinero. Miren lo que decía el proverbista: no me des riqueza que me olvide de ti, ni pobreza que reniegue contra ti. Manténme del pan de cada día, dijo el proverbista. Entonces veamos, hermanos, que la falta de dinero es una prueba. Dios nos está probando. Y yo sé que en estos días hay mucha escasez de dinero, ¿verdad? Muchos han perdido sus trabajos, no están teniendo ingresos, o algunos están teniendo ingresos más o menos, otros nada, ¿verdad? Pero Dios, en medio de esa dificultad de escasez, está permitiendo el Señor esa escasez para aumentarnos nuestra fe si ponemos nuestra confianza en Dios, o ahí nosotros salimos reprobados si empezamos a renegar contra Dios, o empezamos a renegar de la situación, o empezamos a decir que esto está mal, o que esto está aquí, está allá. Y si usted es cristiano y está diciendo esas palabras, quiere decir que usted no está confiando en Dios, porque
si bien es cierto, esto está malo, hay dificultad. Uno dice, hay dificultad, esto está difícil. Pero uno, hermanos, siempre tiene la esperanza en Dios, que Dios va a suplir. Y Dios lo hace, mis hermanos. No se queda en una simple promesa. Dios lo hace. Entonces, Dios nos prueba en la escasez. Dios nos prueba también en la abundancia. Cuando hay mucho dinero, cuando tenemos todo cubierto en nuestra vida, también Dios nos prueba. ¿Por qué? Porque a veces hay personas que se olvidan de Dios. Saben, yo les decía el otro día, ya tiempos, a los hermanos, que Dios, hay algunas personas cristianos que nunca van a ser gente de dinero, porque Dios sabe que si el día de mañana que les da dinero el Señor, se van a olvidar de Dios. Por eso, y Dios sabe, Dios conoce, Dios sabe a quién le va a dar dinero y a quién no le va a dar. Esa es la prosperidad según Dios, que Dios nos da no de acuerdo a lo que nosotros necesitamos, sino a lo que Dios considera que nos debe dar. Y Dios no le va a poner a usted, no le va a dar suficiente dinero si usted es un mal administrador. O Dios no le va a dar suficiente dinero si Dios sabe que usted se va a alejar de Dios. Dios jamás le va a dar dinero. Pero Dios nos prueba en ese tipo de cosas, ¿verdad? Muchos, ya les dije, se apartaron cuando tuvieron dinero. Muchos cuando tienen dinero se enferman de la mente, de la cabeza, se vuelven orgullosos, hasta les cambia la voz, ¿verdad? Se vuelven personas orgullosas porque el dinero los enfermó. Pero sabemos, hermanos, que nosotros vamos a ser probados en esa área, en el área material. Y ahorita en estos momentos, en estos tiempos, sé que muchos hermanos están siendo probados en esa área. Pero ahí es donde uno empieza a depender de Dios. Ya recuerden que las pruebas, mis hermanos, las pruebas, cuando Dios permite las pruebas en nuestras vidas, el nivel de confianza en Dios está en juego. Y si nosotros, en esta escasez, nosotros no confiamos en Dios, que Dios va a proveer, entonces estamos siendo desaprobados en nuestra fe, y nuestra fe en Dios no está creciendo como Dios anhela y como los discípulos le pidieron al principio de este mensaje que leíamos: Señor, aumentanos la fe. Entonces, en la abundancia el Señor nos prueba, en la escasez el Señor nos prueba. Son áreas en las que Dios nos prueba, y sé que en estos momentos muchos están siendo probados en esa área. Muchos que han perdido sus trabajos están siendo probados en esa área. Pero hermanos y hermanas, debemos seguir depositando nuestra confianza en Dios, que Dios va a usar personas, instituciones y quien sea para ayudarnos a nosotros en los momentos de necesidad que estamos pasando. Así que Dios prueba nuestra fe, y Dios permite esa prueba en la vida para que nuestra fe o crezca o sea desaprobada, como muchos que han sido en la escasez desaprobados delante de Dios en cuanto a su fe, han renegado de Dios y han puesto en tela de juicio las promesas divinas de Dios para sus vidas. Pero en cuarto lugar, hermanos y hermanas, Dios prueba nuestra fe a través de la paciencia. A través de la paciencia. Si cada oración, escucha esto que voy a decir, mis hermanos, si cada oración fuera contestada inmediatamente, si cada oración fuera contestada inmediatamente que usted le pide al Señor fuera contestada, si cada necesidad fuera contestada inmediatamente, como nosotros muchas veces queremos que Dios nos conteste nuestras oraciones inmediatamente, si así fuera eso, mis hermanos, entonces la pregunta es: ¿para qué queremos fe? ¿Para qué queremos fe? Si nosotros, hermanos, si cada oración fuera contestada inmediatamente, ¿para qué queremos fe? ¿Para qué? Entonces, hermanos,
podemos ver que Dios prueba nuestra fe a través de tener paciencia. Tener paciencia. No es cuando yo digo, es cuando Dios dice. No es cuando yo quiero, sino cuando Dios así lo quiere. Entonces mi deber es pedirle a Dios. Yo tengo que clamarle a Dios y decirle, Señor, recuerden que Dios ya sabe cuáles son las cosas que necesitamos. Entonces, ¿por qué se las pedimos? No porque Dios no sepa, sino porque Dios anhela ese tiempo de comunión con Él. Ya dijimos varias veces que orar al Señor no es informarle a Dios de lo que nos está pasando, si Él ya lo sabe. Es que Dios anhela ese tiempo con Él, para hablar con Él, para compartir con Él, ese tiempo especial de Dios. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer en esta área, en este punto número 4, es que nosotros los seres humanos, el ser humano por naturaleza no tiene paciencia. Quiere que Dios le conteste ya. ¿Cuántos quieren que ya pase esta pandemia? Ya, Señor, termina con esto. Pero no va a ser cuando usted diga, cuando yo diga, cuando la gente diga, cuando el mundo diga. Va a ser cuando Dios diga. Y así que debemos, ahí está probando el Señor nuestra paciencia. Nuestra paciencia. ¿Cuántas veces nos enojamos con la esposa o el esposo se enoja con su... la esposa, se enoja con su esposo o viceversa, ¿verdad? Que no se apura. Y a veces, hermanos, siempre con esto de que las mujeres cuesta a veces que se alisten, ¿verdad? Esa es la naturaleza de ellas. Hay que entender eso, pero a veces nosotros no tenemos paciencia y queremos que estén ya listas. Nos perdemos la paciencia. Nos hemos hecho impacientes para todo. Para todo, mis hermanos. El ser humano, ya dijimos, por naturaleza es un ser humano impaciente. Pero Dios prueba nuestra fe a través de la paciencia. Dios utiliza la paciencia para aumentar nuestra fe en Él. Ya les dije, no es cuando yo diga, sino cuando Dios dice, porque siempre Dios tiene la última palabra. En medio de lo que tenemos que esperar, nosotros tenemos que aprender a glorificar a Dios, a exaltar a Dios. Y hermanos, cuando aprendemos a esperar en el Señor, cuando aprendemos a depender de Dios y a tener paciencia en Dios, entonces nuestra fe es aumentada. Nuestra confianza en Dios es aumentada. Y qué bonito cuando usted puede decir, Dios nunca falla. Y usted lo puede decir así con esa convicción. Qué lindo es mi Dios. Qué bueno es Dios. Qué fiel es Dios. Yo he escuchado a muchos hermanos decir así esas palabras. Hermanos, Dios nunca falla. Pero Dios, hermanos, prueba nuestra fe a través de la paciencia. Así que debemos saber esperar en Dios. Recuerden que cada vez que nuestra fe es probada, el nivel de confianza en Dios está en juego. Y nosotros, el Señor les dijo a los discípulos allá en aquella tormenta en la barca, hombres de poca fe. Ojalá que el Señor no nos tenga que decir lo mismo a nosotros en este tiempo en la que se requiere mucha paciencia y dependencia de Dios. Ojalá que Dios no nos diga hombres, mujeres de poca fe. Ojalá que no, mis hermanos, sino que Dios pueda glorificarse a través de la confianza que sus hijos están depositando en Él. Así que yo quiero finalizar esta noche haciéndole algunas 2 o 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué es lo que Dios está usando, que usted cree que Dios está permitiendo para que su fe crezca en estos días? Contéstese a sí mismo. ¿Qué es lo que Dios está usando, permitiendo
para que su fe crezca en estos días. Recuerden que Dios tiene un propósito con esto y es que busquemos a Dios. Una segunda pregunta. En las pruebas de la vida que usted ha tenido, en las tormentas de su vida, ¿ha salido usted bien librado? ¿Ha salido más fortalecido y confiando en Dios? ¿O usted es uno de los que el Señor le tiene que decir, hombre de poca fe, mujer de poca fe? ¿Es usted uno de esos? ¿O es usted uno de los que dice, yo en el Señor confío, pase lo que pase? Yo tengo la confianza puesta en Dios. ¿Es usted uno de los que dice? Si usted es así, gloria a Dios. Gloria a Dios. En este momento que estamos viviendo, y esta es mi tercera pregunta, en este momento que estamos viviendo de no poder salir, de estar en las casas, de no poder tener la libertad de hacer algunas cosas que quisiéramos hacer, ¿está siendo probada su paciencia? ¿Ha perdido usted la paciencia en estos días? ¿Ha perdido usted la paciencia o ha dicho usted en estos días, ya no quiero estar encerrado? ¿Ha sido usted uno de esos? Si usted ha pasado con eso, usted ha perdido la fe y la confianza en Dios. Pero qué bonito que usted puede decir, quisiera hacer muchas cosas, no las puedo hacer, pero sigo dependiendo de Dios. Porque Dios siempre tiene el control. Él siempre tiene el control. Que Dios nos ayude, hermanos, en medio de las pruebas y las dificultades, a que nuestra fe pueda crecer cada día más. Les amamos en el amor de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, gracias te damos en esta noche por esta palabra que nos has dado. Permite, Señor, que la palabra que hemos compartido esta noche pueda llegar hasta los corazones de mis hermanos y mis hermanas y que pueda, Señor, ser de fortaleza y de ayuda en cualquier circunstancia difícil que ellos y ellas estén viviendo, Señor. Gracias por tu palabra, porque sabemos que en medio de las dificultades, de las enfermedades, de la falta de paciencia, en medio de la escasez, tú nos estás probando para ver nuestro nivel de fe. Es la única manera en la que nuestra fe va a crecer en Jesús. Gracias, Señor, porque hasta este día nosotros podemos decir que tú no fallas, jamás, y que tú, Señor, nos vas a sacar adelante en cualquier circunstancia que nos encontremos. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y adelante en Cristo Jesús.